En el análisis que hemos estado haciendo de las pendientes positivas y negativas, si se dan cuenta o se han percatado, hay una relación muy cercana entre lo que es la razón de cambio y la pendiente. Si la razón de cambio es positiva, la pendiente va a ser positiva. Si la razón de cambio es negativa, la pendiente será negativa. Entonces hay relación entre ellas. Pero, ¿qué o cuál es esta relación? Veamos o intentémoslo ver con este tema. Y nos dice en el problema, para la función y igual 4x menos 2, realiza lo siguiente. Primero, o literal A, determina la razón de cambio mediante conteo de unidades. Literal B, determina la diferencia entre los valores de x y y. Toma como referencia las coordenadas de los dos puntos indicados. Literal C, calcula el cociente entre la diferencia de los valores de las coordenadas en y con la diferencia de los valores de las coordenadas en x. Literal D, compara el resultado obtenido en los literales A y C. Entonces, ¿qué concluyes? Vamos paso a paso. Literal A, determina la razón de cambio mediante el conteo de unidades. Estas son palabras nuevas que realmente nunca las hemos utilizado en nuestros análisis anteriores. Pero, ¿qué significa calcular o determinar la razón de cambio mediante conteo de unidades? Esto, chicos, equivale a aumentar una cantidad en X y ver cuántas aumenta Y. Esto es lo mismo que hemos estado analizando en los videos anteriores. ¿Cuánto me aumenta Y? Si aumento una o más unidades en X. Esto es determinar la razón de cambio mediante conteo de unidades. Y entonces, para hacer eso, lo hacemos de forma gráfica, mis queridos jóvenes, como lo hemos estado haciendo en nuestros ejercicios. De tal manera que si aumentamos 1 en X, aumentamos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cada vez en esta pendiente, cada vez que aumentamos 1 en X, aumentamos 4 en Y. Eso significa. Y si se dan cuenta, esa es la respuesta. Cuando X aumenta una unidad, entonces Y aumenta 4. Entonces, tal y como lo hemos visto en las gráficas anteriores, la razón de cambio es 4. Claro, porque lo hemos visto, tanto en las pendientes positivas como negativas, a medida que veíamos cuánto aumenta X y veíamos lo que aumentaba en Y esa era la razón de cambio. Lo mismo deducimos de las pendientes negativas. Ahora, eso es lo que nos permite hoy saber de dónde sale este 4. Porque aumentamos 1 en X y ese aumento de una unidad en X nos lleva a un aumento de 4 unidades en Y. Ahora nos dice, determina, en el literal B, determina la diferencia entre los valores X y Y para los puntos dados. Y aquí ya nos están dando los puntos dados. El punto A es 2 en X, 6 en Y. Y el punto B es 1 en X, 2 en Y. Y nos piden, determina las diferencias. Determinemos las diferencias de Y. 6 menos 2 igual a 4.
Y las diferencias de x, 2 menos 1 igual a 1. Ahora nos dice el literal C. Calcula el cociente entre la diferencia de los valores de las coordenadas en Y con la diferencia de las coordenadas en X. Las coordenadas en Y, 4. La diferencia de las coordenadas en X, 1. 4 entre 1, 4. Y por último, el literal D. Compara el resultado obtenido. ¿En dónde? En el literal A con la razón de cambio y en el literal C con el cociente de las diferencias. Que eso también ya habíamos visto en en videos anteriores, que son iguales. Tanto la razón de cambio como la diferencia entre Y y X son iguales. ¿De acuerdo? Estos son conceptos importantísimos que ustedes deben de empezar a guardar en la neurona donde guardan las letras de las canciones. Entonces, mis queridos jóvenes, una vez que hemos entendido este tema, por favor, lean y copien el comprende. Después, realicen el lapicito. Y una vez que tienen listo el lapicito, lean el bonito ejemplo de los puentes que se les coloca después de la sección de lápiz, para que no vean esto como algo abstracto, sino que es algo que realmente ayuda al mejoramiento y a las construcciones de este mundo. Sin pendientes y sin saber cómo van a ir las cosas, no podemos colocar bien los techos, no podemos hacer puentes colgantes, no podemos hacer pasos a desnivel y todo lo que nosotros fuéramos a necesitar más adelante para el mejoramiento de nuestro país. Así es que, ya ven, esto es importante, ¿de acuerdo? Cuídense mucho, que Dios les bendiga.